el Partido de la Liberación Dominicana que la guagua va en reversa, ¿eh? El cambio va en reversa, dicen ellos. A partir de esta frase, el Partido de la Liberación Dominicana criticó lo hecho por el actual gobierno al cumplirse un año de la gestión del presidente Luis Abinader. En la voz, nada más y nada menos que Charlie Mariotti, quien es su secretario general, donde respondió a cada tema tocado por Abinader en su discurso de rendición de cuentas a propósito de cumplir su primer año de mandato. Yo pienso que es un error del PLD decir, de destaparse con estos pronunciamientos, porque a un partido que duró 20 años en el poder y que no puede mostrar haber resuelto un solo problema fundamental de esta sociedad, y hoy decir que la guagua va en reversa es como contraproducente. Mira, llama la atención, sí. Y la gente lo que observa, la gente, porque la gente no es tonta, la gente está observando. Claro. Y ven que es una politiquería barata. Y de una vez dice, bueno, esta gente arrancaron a querer hacer una oposición a sabienda de que el pueblo sabe muy bien que en los 20 años de ellos, a lo único que se dedicaron fue a hacerse ricos. Evidentemente esto es un oportunismo del Partido de la Liberación Dominicana en tratar de desvirtuar toda una agenda de trabajo que logró el gobierno en un año. Y yo lo iba a decir en mi comentario, pero qué bueno que tú en el introito del programa pusiste el tema. Sí. La gente está hablando muchas cosas que no son. En un primer año de gobierno es inútil o injusto hacer una evaluación del lugar de infraestructuras. Sí. Porque todos sabemos que hacer un hospital, hacer un terreno, construir una vivienda, por ejemplo, lo estoy aterrizando, aplatanando, eso conlleva tiempo, eso es una agenda de trabajo de planificación. De hecho, el gobierno pasado incluso dejó en agenda de construcción muchos trabajos, claro, muchos hospitales que todavía no han podido concluirse. ¿Por qué no han podido concluirse? Porque el gobierno se enfocó en manejar la crisis mundial, no del país, una crisis sanitaria mundial. Claro. Y la prioridad era en ese momento, que todavía lo es, porque el presidente en su discurso anunció 45 días más que va a proponer, 45 días más del estado de emergencia, que es uno de los puntos quizás en los que no estoy de acuerdo, pero no vamos a entrar ahí todavía en esa arista, porque me parece que el discurso fue genial en sentido general. A excepción de ese tema de los 45 días de emergencia, que es un poco contradictorio porque ya se entiende que el tema de la pandemia está concluyendo. Pero en sentido general, para concluir y no extenderme, lo que quiero decir es lo siguiente: el gobierno se enfocó en manejar en una crisis sanitaria mundial y lo hizo de manera eficiente. Hoy en día, la República Dominicana está en los primeros lugares de América Latina en el mejor manejo de la pandemia. En el mejor manejo de la pandemia. Las vacunas nos llegaron, se agenciaron y nos llegaron mucho antes que países desarrollados incluso. Anunciamos, fuimos uno de los primeros, creo que el primer país de América Latina en anunciar la tercera dosis, cuando hoy, por ejemplo, los países, Israel, por ejemplo, está anunciando que la tercera dosis va y que va a ser incluso obligatoria. De manera que esa prioridad del manejo de la crisis, y bajo ese manejo de la crisis mantener una estabilidad económica y reactivar la economía, señores, eso no es fácil. Yo quiero que tú sepas que eso que tú dices, que te escucho con mucha atención, es muy importante y fundamental, porque si bien es cierto que el manejo de la pandemia, del proceso de la vacunación, que encabeza el gabinete de turismo, el gabinete de salud que lo encabeza el señor presidente, y que este formidable gabinete de salud que lo encabeza el presidente y la vicepresidenta han sido un marco referencial en toda la región de cómo debe de llevarse a cabo el proceso de vacunación. Correctamente. No han habido escándalos, solamente han habido propuestas y acciones concretas por parte del gobierno que ha estado enfocado en impactar de manera positiva el letargo a lo que nos tiene sometido a la pandemia. Pero de igual manera, tú decir que la guagua va en reversa, yo lo entendí de manera automática. Lo entendí rápido, fácil, porque de acuerdo a las pretensiones, dice la Biblia que nadie da lo que no tiene. Correcto. Ellos dicen que va en reversa porque las prácticas a las que en el gobierno de ellos se hacía con el dinero del pueblo era irse a los bolsillos de ellos. Sin embargo, reducir de los primeros lugares que ocupábamos
en cuanto a la mala administración de la cosa pública, es decir, a la corrupción, Así es. descender de los primeros lugares al último lugar de la región, entonces eso está diciendo que ellos a lo que están jugando a la politiquería. Totalmente. No están haciendo objetivos. Porque un hombre como el presidente Luis Abinader, que en el día de ayer vimos un presidente cercano, sí, un presidente humano, un presidente sincero, preocupado por las debilidades de la República Dominicana y que está dando lo mejor de sí para llevar este país a puerto seguro, yo creo que es sin lugar a dudas un año histórico que ha marcado la transparencia, la honestidad, el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, donde todos los funcionarios, lejos de estar en otros litorales como se hacía en pasados gobiernos, hoy en el gobierno del cambio, tú lo encuentras en las calles, palmo a palmo con la gente, dándole la cara a la gente, dándole soluciones. Entonces yo pienso que es muy desafortunado esa declaración. Y le agrego a tu comentario que en un primer año de gobierno no se puede esperar que el cambio que promovió el presidente Luis Abinader y el partido, el PRM, se efectúe al 100%, porque cuando hablamos del cambio, estamos hablando no solamente de un cambio de personas en instituciones, estamos hablando de toda una filosofía estatal, de toda una filosofía gubernamental, un estilo de gobernar que obviamente lleva un proceso a largo plazo. Sin lugar a pero dudas. se ha destacado que hay una intención de cambio. Y te voy a plantear dos puntos que quizás lo hemos soslayado. Óyeme, ¿usted sabe lo que significa para un país como este lograr una independencia de la justicia? Un país que ha estado lacerado por varios años, por varias gestiones de gobierno. Es más, para no decir desde la fundación de la República con Santana, por la corrupción. Sin duda. Y que este señor, este presidente, Luis Abinader, desde que inició su gobierno, lo primero que dejó marcado fue la independencia de la justicia. Y el no a la impunidad. Y no a la impunidad. Señores, cuando le ha tocado el turno de jalar a capítulo, de llevar a capítulo, a raya, sus funcionarios, los de él, lo ha hecho. Eso está ahí. ¿Cuántos funcionarios se han destituido en este gobierno? Un error, está ahí. Cosas que no pasaban en gobiernos pasados. Duramos 20 años, señores. Duramos 20 años de personas con malas prácticas en la administración pública que eran inamovibles. Totalmente. Y yo te voy a hacer una pregunta. Que eran caciques y faraones de la corrupción. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Usted sabe lo que significa cambiar una cultura en la praxis, una cultura política de gestión gubernamental de 20 años. Una cultura política que estaba marcada por la corrupción. No es fácil. Por eso, a mí me encantó una parte, y perdona que me extienda un poco en cuanto a la parte del discurso. Sí. Porque ni siquiera quiero profundizar en los aspectos del PLD, porque para mí lo que diga el Partido de la Liberación Dominicana no tiene validez alguna. No tiene moral para criticar. No tiene moral para criticar nada, sobre todo cuando son las mismas personas que están criticando ahora que estuvieron en el gobierno pasado. Porque si tú me hubieras dicho que hubieran hecho una reestructuración real, una profilaxis de su estructura partidaria, y hubiéramos visto ahora mismo caras nuevas, coño, tú lo tomas en consideración y vamos a escucharlo, por ejemplo. Claro que sí. Pero de lo contrario, para mí no tienen autoridad moral para criticar nada. Así es. Entonces, por eso a mí me encantó una parte del discurso, que algo que yo había promovido. No digo que me escuchó a mí ni que es mi propuesta, porque quizás otro comunicador la haya promovido, que es el tema de hacer una cumbre con todos los líderes políticos nacionales para tratar y abordar soluciones a los principales problems que afronta la República Dominicana. Una agenda política de cara al porvenir. Eso es una manifestación de que el que habló ayer ahí en las escalinatas del Palacio tiene características de estatista. De estadista. De estadista. Tiene